Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a este 12º episodio de Doctorando que no es poco, un podcast de UMA Divulga. En esta ocasión nos centramos en el programa de mentoría para estudiantado de doctorado de la Universidad de Málaga. Comenzamos. A lo largo de los diferentes capítulos de este podcast hemos visto que la realización de una tesis doctoral en muchas ocasiones es un proceso estresante y solitario, haciendo incluso mella en la salud mental. Por ello, entre otros aspectos, desde la Escuela de Doctorado de la UMA se ha planteado un programa de mentorazgo en el que a estudiantado de primer año se le asigna 2 mentores o mentoras. Para hablar de esta iniciativa, contamos con la participación de Carmen Pedraza Benítez, catedrática de la universidad y coordinadora de este programa, que nos va a dar más detalles de cómo surgió. Y también 2 participantes del mismo, María Sánchez López, doctora en Psicología y profesora de la universidad, y Alejandro Cea Doña, doctorando de primer año del programa de Biotecnología Avanzada. Carmen, ¿por qué era necesario un programa de mentorías? Pues realmente cuando yo estuve como coordinadora del programa de doctorado en psicología hasta hace un mes y analizando algunos indicadores me llamó muchísimo la atención que había una tasa de abandono, aunque pequeña, no desdeñable, cuando además es muy difícil entrar en un programa de doctorado, es muy exigente. Uh-huh. Analizando eso y viendo que además había una demanda de baja por problemas de salud mental me llamó muchísimo la atención. Analizando el dato, vimos que muchas veces el doctorando se siente solo, que tiene un poco de incertidumbre, especialmente del primer año, porque los estudios de doctorado son muy diferentes a los estudios anteriores en grados y máster. Y viendo qué hacían otras universidades europeas y americanas, comprobamos que cuando había un programa de mentoría, mejoraba la tasa de éxito, terminaban los estudiantes mejor y se sentía más respaldado por la comunidad universitaria. Pensando eso, introducimos un programa de doctorado gracias a un proyecto de innovación educativa. Analizamos que había mejorado la satisfacción del doctorando con el programa y intentamos extenderlo un poquito más a otros programas de la universidad a través de una ayuda de la Escuela de Doctorado, una ayuda transversal. Participaron programas de diferentes líneas, ciencia de la salud, de biotecnología, ciencias en general, también de ciencias sociales, de humanidades y también de ingeniería, y comprobamos que también se sentían respaldados y tuvo un beneficio porque evaluamos su eficacia antes y después. Y por eso surgió esta idea y actualmente se ha extendido a toda la universidad porque es un proyecto de la Escuela de Doctorado que quiere extenderlo a todos los universitarios debido a que puede tener un beneficio en su proyección universitaria. Claro. Empezó entonces, creo que me ha dicho, hace 3 años, ¿no? Como innovación educativa, un proyecto de innovación educativa. ¿Podría explicarnos un poco más en qué consiste, por ejemplo, cómo es el programa, qué estudiantado participa, si hay algún tipo de requisito, cómo se solicita, etcétera? Actualmente, con la Escuela de Doctorado participa el estudiantado del primer año, que es el que se siente un poquito más perdido, porque hay que realizar un compromiso documental de supervisión, que al principio no saben un poco los plazos, aunque se lo explique sus coordinadores, muchas veces los directores, pero como no hay un día a día de clase, muchas veces se sienten perdidos. También cómo se maneja el documento de actividades de doctorado, que puede también ser un poquito estresante al principio, qué actividades obligatorias tienen que realizar, cuáles son aconsejables. Entonces, debido a eso, es el estudiantado de primer año el que podía participar. El programa consistió primero en reclutar a los mentores. Se reclutaron mentores de los últimos años del programa de doctorado que saben el manejo al día a día de esa edad, de los compromisos documentales, de los periodos de evaluación y también a mentores recientemente egresados, es decir, doctores que habían terminado su tesis 1 o 2 años antes, que están muy familiarizados con todo el proceso, pero además tienen una visión un poquito más estratégica. Claro. Entonces, primero se reclutó a los mentores, posteriormente se pudieron matricular en el programa aquel estudiantado del primer año de cualquier programa de doctorado de la Universidad de Málaga y posteriormente se intentó asignar 2 mentores a cada estudiantado. Uno de los últimos años de doctorado y otro recientemente egresado, para que tenga esa doble visión.
Se intentó además que fuese de un área afín, aunque no siempre era fácil porque había muchísima variabilidad en muchos programas de doctorado y no siempre coincidían exactamente el mentor o mentora con el estudiante, pero sí áreas afines, al menos uno de los dos mentores. Y una vez que ya se había asignado, hubo una primera reunión para explicar todo el proceso, en qué consistía, comentarle cómo sería el cronograma, cuándo serían los plazos necesarios para reunirse, además qué deberían de tratar en esas reuniones, aunque siempre se fomenta la flexibilidad porque es necesario conocer cuáles son las preocupaciones del estudiantado, cuáles son sus dudas, qué asesoramiento le pueden dar los mentores e incluso pueden dar sugerencias de formación para los coordinadores de los programas de doctorado, aquellos que echan de menos o que le haría falta para su formación, porque no siempre tenemos claro los coordinadores, hemos tenido, porque yo ya ahora mismo no soy coordinadora del programa, que puede ser más beneficioso para ellos si conocemos cuáles son las competencias necesarias que deben de cumplir, pero a veces hay otro tipo de formación que puede facilitarle. Además de ese guión que se puede seguir en las sesiones, siempre siguiendo la flexibilidad, se evalúa antes temas de salud mental, sobre ansiedad, depresión, burnout académico, satisfacción con el programa, compromiso con el programa académico. Y una vez que hayan tenido las reuniones al año, primero con los dos mentores, luego con el mentor junior entendemos como de los últimos años de doctorado, con el mentor más senior, que es aquel egresado, y varias reuniones al año en momentos claves, sobre todo cerca de la evaluación o de la solicitud de evaluación. Posteriormente volveremos a pasar esas encuestas para conocer y comprobar qué grado de mejora o si hay mejora en aquel estudiantado que ha participado en el programa con respecto al estudiantado que no está matriculado en el programa de mentoría. Carmen, entonces, actualmente cuenta esta iniciativa, ¿no?, con el respaldo de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga. Sí, esta iniciativa parte de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga, que conoció los resultados de las pruebas pilotos anteriores y entonces quiso extender a toda la comunidad universitaria, a todo el estudiantado de doctorado de todos los programas, esta iniciativa para que pudieran beneficiarse. Y actualmente es ella quien coordina, con mi colaboración como coordinadora específica del programa de mentoría. Y creo que tenía ahí también un apartado, ¿no?, el campo virtual, donde se puede hacer el seguimiento y demás, ¿no? Sí, hay dos apartados diferentes. Hay una asignatura específica del programa de mentoría para que puedan acceder tanto estudiantado como mentores, y luego en la escuela de doctorado hay un apartado también del programa de mentoría, con la idea que también los coordinadores del programa de doctorado puedan conocer la iniciativa, los cronogramas y lo que se está haciendo. Entonces, ¿los coordinadores de los programas de doctorado también participan de alguna manera? ¿O? Los coordinadores participaron en la ayuda transversal, los 5 programas de diferentes líneas fueron coordinados por ellos, valga la redundancia. Actualmente los coordinadores conocen de la iniciativa, el director de la escuela los informó, pero dado que este año ha sido un año de reacreditación de los programas con una carga de trabajo muy grande para todos los coordinadores, que se une a la carga que ya conlleva, pues se decidió que fuese coordinado desde la escuela de doctorado y no desde la coordinación de cada programa. ¿Y qué temas son los que más preocupan al estudiantado de doctorado participante en la experiencia piloto de este programa? Sobre todo, como son estudiantados del primer año, lo que más preocupa un poco es la incertidumbre. Claro. ¿Qué cursos tengo que realizar? ¿Cuándo tengo que solicitar la evaluación? ¿Qué se me va a evaluar? ¿Cómo se maneja el DAD? ¿Cuándo tengo que realizar el compromiso documental de supervisión? Principalmente es eso. También hay otro problema, es que muchas veces, como el estrés es tanto, o bien se procrastina o bien se trabaja demasiado. Entonces el equilibrio entre la vida personal y la vida académica es difícil. Claro. Y conocer eso desde una persona que ha pasado anteriormente por el mismo proceso puede ayudar. Claro. Además, hay un aislamiento académico importante, no hay clases como ocurre en el grado, como ocurre en el máster. Muchas veces te ves solo, con muchísimos datos, estudiando muchísimo,
investigando muchísimo, pero muchas veces solo, solamente con el apoyo de tu tutor y director, pero no tienes muchas veces apoyo de tus compañeros. Entonces tener a alguien cercano en edad y además en el proceso académico al tuyo, pero que ya ha pasado por esa experiencia, puede ser un apoyo importante para evitar ese aislamiento y para evitar muchos de los problemas de salud mental que se han asociado al doctorado y que además muchos estudios lo respaldan. Los problemas de salud mental son mayor en estudiantado de doctorado que en la población general. Totalmente, vamos, esto que has comentado, ¿no? De sentirse solo y demás, es algo que nos han repetido en diversos episodios anteriores doctorandos y doctorandas, ¿no? Que al final es lo que más sienten y contar con ese apoyo de alguien igual, por así decirlo, es bastante importante. Para conocer mejor este programa están con nosotras también, como decíamos al principio, María y Alejandro, participantes del mismo. María, tú eres doctora en psicología, profesora de la Universidad de Málaga y mentora. ¿Por qué te sumaste a esta iniciativa y qué te atrajo del proyecto? Bueno, pues principalmente, como bien ha dicho Carmen, es que este es un proceso, la entrada en el mundo académico, la entrada en el doctorado, no es solo una adquisición de un rango ni unos estudios más, no, es que te cambia la vida por completo. Tú no eres la misma persona cuando entras al doctorado que cuando sales, en absoluto, ¿no? Entonces, ese apoyo emocional de personas que han pasado por lo mismo que tú, no el apoyo emocional que te pueda brindar cualquier otra persona, no. Esto es algo muy concreto, con unos parámetros muy estandarizados, que necesita a alguien que sepa por lo que ha pasado. Entonces, cuando yo supe que tenía la oportunidad de ayudar a alguien en este mundo tan inhóspito, tan frustrante, tan carrera de fondo, porque esto al final es una completa y absoluta carrera de fondo. Yo, por supuesto, si puedo, ayudo y además porque es básico para ellos, porque yo también cuando estaba en el doctorado tuve mentores, pero no eran mentores como tal, eran compañeros de departamento que estaban en el mismo sitio que yo, pero iban con un par de años más adelantados que yo. Entonces, si yo no los llego a tener a ellos, yo me hubiera perdido ahí totalmente. Ellos fueron fundamentales. Entonces pensé, digo, no todo el mundo tiene esta suerte, porque precisamente esto es muy, muy, muy solitario, bastante solitario, porque es que necesita esa soledad para trabajar. Claro. Entonces dije, pues, por supuesto, lo que puede hacer, por supuesto, ahí me tienen. La verdad es que es una iniciativa bastante interesante, sobre todo por eso, porque al final también es un mundo muy competitivo y el tener esa ayuda pues reconforta muchísimo. ¿Cuáles son tus funciones como mentora, María? Pues mi función principal es orientar y sobre todo por lo que veo en estas reuniones que he tenido, las primeras, calmar. Calmar, porque es verdad que vienen con muchísimas dudas y además con dudas muy a largo plazo. Y mi función es como, o por lo menos la que he tomado, es como, vale, objetivo a corto plazo, poquito a poco. Eso ya nos preocupamos cuando venga, ahora mismo no. Entonces también mi función es algo así como decirle, vale, porque vienen como que se llevan la mano a la cabeza, ¿no? De tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y ellos todavía no se ven con esas capacidades. Claro, obviamente todavía no han adquirido esas capacidades. Claro. Y yo lo que les digo es, nos vamos a adaptar, poquito a poco nos vamos adaptando y vamos sin ningún tipo de problema sobrepasando ese tipo de cosas, ¿no? Y nos volvemos súper competentes y súper capaces de superar todo lo que requiere este proceso, ¿no? Pero la cosa es eso, saber que es súper complicado, que hay muchos momentos de crisis, momentos en los que dices, pero bueno, ¿yo por qué me he metido aquí? ¿A mí quién me ha mandado meterme aquí? Porque estamos con el síndrome del impostor que no nos lo quitamos. Hacemos un cambio de rol súper rápido. Es decir, hace 2 días éramos estudiantes de grado o estudiantes de máster. A la semana siguiente somos investigadores, somos profesores. Ese cambio de rol requiere unos mecanismos psicológicos muchísimos. Entonces, si eso lo metemos con que tengo que adquirir unas competencias concretas, tengo que cumplir unos objetivos concretos, ahí está pues toda esta tasa de abandono, claro. Está la salud mental, y esto tiene diferentes etapas. Y también lo que les digo a mis chicos, a los que sigo, es que estas etapas van a pasarlas. Van a pasar un momento en el que de crisis existencial de por qué me he metido aquí, pero es que eso forma parte del proceso. O sea, si no te pasa, algo está fallando ahí, ¿no? Claro. Por lo menos así lo consigo yo. Y para mí pues es fundamental el apoyo de alguien que ya haya pasado por eso. ¿Cuántos mentorizadas tienes? Yo tengo tres chicas. ¿Este es el primer año que participa o ya? Sí. El primer año. Sí.
Sí. Y en tu caso, Alejandro, eres estudiante de primer año del programa de doctorado de biotecnología avanzada. ¿Por qué solicitaste unirte al programa de mentoría? En mi caso, yo decidí unirme porque siempre vas escuchando que una tesis es muy complicada, que es un reto enorme, y creo que tener una persona, eso, que ha tenido una experiencia y sobre todo muy reciente, te puede servir como guía, resolviéndote dudas, a lo mejor dándote consejos sobre algo y así conseguir evitar errores. Claro. Y creo que es algo muy importante y necesario en este proceso. Claro, sí, sí, el sentirte, ¿no? Imagino que te habrás sentido identificado con lo que ha dicho Carmen y María, de ese sentimiento de soledad y todo, ¿no? Todavía acabo de comenzar, pero es verdad que en mi caso también tengo compañeros que me ayudan, pero como comenta, en algunos momentos estás solo, tienes frustración porque hay ciertos experimentos que a lo mejor en mi caso es una tesis experimental que no sale, claro. Y tener un apoyo de una persona que haya sufrido eso y cómo sobrellevarlo, pues es algo importante. Claro. ¿Y cuáles son tus preocupaciones y cómo crees que puede ayudarte bueno, ya ha comentado, ¿no?, que te están ayudando, ¿no? Sí, la primera a lo mejor es la gestión del tiempo, porque al inicio ya te comentan que para presentar, digamos, la tesis necesitas un tiempo, es un tiempo cerrado. Tiene un poquito de flexibilidad, pero ya te pone un límite de tiempo. Entonces eso ya te genera un poco de incertidumbre de me va a dar tiempo. Ahora se ve a muy largo plazo, pero en un año se pasa bastante rápido. Muy rápido, sí, sí. Por otro lado, a lo mejor lo que ha comentado Carmen al principio, la conciliación entre la vida la vida y los trabajos de laboratorio. Va a haber momentos en el año donde se necesite trabajar bastante y conciliar esa vida con trabajo. Lo que ha comentado, hay veces que procrastinas, lo vas dejando, claro. Luego se te acumula todo y ahora estás mucho tiempo trabajando. Claro. Y es algo que es una preocupación, claro, que se tiene. Y otra, eso, la gestión de la frustración. O sea, alguien que te comente, tranquilo, esto va a pasar. De hecho, la mayoría de los experimentos que se realizan muchas de las veces no sale como quieres o directamente es que no sale. Claro. Y ves que has tirado mucho tiempo realizándolo y no sale. Claro. Y te genera una frustración que dices, al final verás que no me da tiempo. Entonces claro, necesitas, o sea, creo que alguien que haya pasado por esto y te dé esos consejos de cómo saber llevarlo, algo necesario. Sí, 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 la verdad que totalmente. ¿Te has reunido ya con tu mentor o mentora? ¿Y qué tema habéis planteado? Sí, la verdad que el programa de doctorado, como ha comentado Carmen, ya te hace como una cronología para planificar un poco cómo quedar, unos tiempos de quedar con ellos, y en febrero quedamos en esta primera reunión, y la verdad que al final con una persona buscas confianza. Y creo que también siendo una persona cercana a tu edad que acaba de pasar por eso, la confianza se suele conseguir bastante rápido. En mi caso me pasó. Claro. La confianza de contarnos, bueno, nuestro background, todo lo que tenemos, mi tesis, su experiencia, las mías. Y digamos que ya ahí pues le comencé a preguntar por ciertas dudas que tenía. Primera de ellas administrativa, porque llegas en un momento, no sabes qué papeles tienes que entregar, qué documentos necesitas subir, y una persona que ha pasado por eso lo sabe, y cuando justo no lo has entregado todavía te acuerdas más de que no lo entregaste. Y la verdad que me estuvo ayudando mucho. Y también sobre todo con actividades formativas, porque en el primer año también se suele centrar mucho en esa formación en ciertos aspectos, y muchas veces a lo mejor escuchas cursos de tal, cursos de cual, pero una persona que está cercana en tu ámbito te puede recomendar esos cursos que hayan visto que sean más eficientes o necesarios, o incluso recomendarte congresos, etcétera. Claro, revistas, para publicar, etcétera, etcétera. María, en tu caso creo que ya has comentado también, ¿no?, que te has reunido y te han planteado algunas dudas también, ¿no? Y la verdad que muy, muy, muy grata la experiencia. Sobre todo iban encaminadas, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que entregar? O también muy a largo plazo, ¿no? Y bueno, y cuando salga una bolsa, ¿de qué plaza tengo que echar? Y vamos a centrar un poquito en el siguiente paso. Y la verdad que eso, yo lo que les suelo decir es que al final todo esto, porque claro, son muchas pequeñas cositas, muchas pequeñas cositas, que no se te puede ir pasando ninguna, todo con periodo de entrega, todo, y eso juega en tu contra siempre. Al final,
Cuando me dicen, bueno, y escribir la tesis, digo, bueno, es que cuando escribes la tesis, que la escribes ya cerca del último punto, del último año, es que eso es casi prácticamente lo más fácil que haces, escribir la tesis. El tema ya es tuyo, ya lo dominas, ya lo controlas. Lo de menos es escribir la tesis. Claro. Ya has pasado lo peor. Entonces, como, no os preocupéis porque todo esto que ahora mismo son muchas cosas, se me van a olvidar, se me van a pasar, lo automatiza. Uh-huh. Porque si una fuerte habilidad tenemos los seres humanos es la de adaptación. Uh-huh. Entonces nos vamos adaptando, aquí o te adaptas o mueres. Uh-huh. Así va. Pero se hace si tienes la variable fundamental del apoyo de alguien que haya pasado por lo mismo. Claro. Se hace también la relación con tus directores, con tus tutores de tesis, fundamental. Y bueno, pues tu personalidad, tu manera de ser, que ya te digo que va cambiando, ¿no? Claro. Porque también tú crees cuando entras que esto va a ser parecido al grado, parecido al máster, ni muchísimo menos. Aquí estás solo con el mundo. Es tu tesis, de nadie más. Claro. Si tienes algún problema, te lo tienes que averiguar tú. Uh-huh. Tú tienes guía y tienes apoyo, pero la tesis la haces tú. Uh-huh. Y los datos salen como salen. Unas veces salen y otras no. Y tienes que aprender a convivir con la frustración. La frustración va a ser tu amigo. Claro, totalmente. Y no te va a dejar. Y luego va a llegar un momento cuando termines la tesis que has adquirido una habilidad, una manera de desenvolverte en tu día a día. Y cuando termines la tesis dices, ¿y ahora qué hago? Es como, estás muy activo, siempre tienes cosas que hacer, pero cuando termine la tesis es como, no. Entonces estás un periodo ahí. Ya te digo, son etapas por las que casi nunca suele haber pasado, todas juntas en el mismo tiempo. Y ya si se te junta porque en tu vida personal están pasando cosas, porque en tu vida personal también pasan cosas. Exacto. Entonces hay que tener el apoyo en este tipo de cosas. Es fundamental. Para saber gestionar todo, sí. Uh-huh. ¿Y qué esperáis vosotros, tanto Alejandro como María, de esta iniciativa? ¿Qué pensáis que os va a aportar? Ya nos habéis dado un poquito de claves, pero no sé, Alejandro o María, ¿quién quiere empezar? Yo mismo, si quieres. Al final ya estamos comentando todos esos aspectos que yo considero que necesitaba con este programa. La principal de ellas es el apoyo, y digamos que a medida que vaya avanzando y me vayan surgiendo esas dudas o esos problemas, que me cuente su experiencia, que también me hable en algún momento del futuro, bueno, yo estoy en mi primer año, en tercero, en cuarto, ver esos desafíos que pueda tener a largo plazo y, digamos, ir preparándome si tengo el tiempo suficiente para hacerlo. Uh-huh. Pero creo que eso es lo principal en el programa. Uh-huh. Y en tu caso, María, ¿qué esperas también que te aporta a ti? A mí es que el tema de este tipo de temas me apasionan porque es que yo también aprendo mucho, en el sentido de echo la vista atrás y digo, wow, es que yo estaba así hace unos años, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, algo que también a mí me gusta transmitir es que muestren el respeto al doctorado que se merece, ¿no? Esto es como que vamos a conseguir el rango académico más alto, ya más no hay. Entonces, esto es serio, esto es muy serio y tienes que adaptarte totalmente a esto. Yo lo que espero conseguir en ello es que me tienen, y que lo puedan llevar de la mejor manera posible. Y ser un apoyo que como ya hemos dicho, es fundamental aquí. ¿Y pensáis repetir al siguiente? Si el segundo año un doctorado de segundo año sigue siendo mentorizado, pues sí. Y lo mismo como mentor. Claro. Como mentor está claro que lo haré. Si continúa, principalmente porque, como ha comentado, muchas veces a lo mejor pasan cosas en tu vida, pero si no te las replanteas o no las vuelves a ver, no consigues un aprendizaje. Y creo que ver cómo otra persona está pasando por lo que tú pasaste y que encima lo puedes ayudar, incluso te ayuda a aprender y muchas veces aplicarlo a tu vida diaria en la actualidad. O sea, así que creo que si se continúa, yo voy a seguir asociado a él. ¿Y María, en tu caso? Yo si puedo continúo, sí puedo, sí, porque ya también entran factores porque cuando acaba el doctorado, la etapa postdoc. Postdoctoral también es muy difícil. Si la predoc da miedo, la postdoc ya, Entonces en la etapa postdoc lo que tenemos es de todo menos tiempo. Entonces yo si puedo seguiré, sí, este año tengo la verdad que una carga de trabajo importante, pero es como
da igual, saco tiempo de donde pueda. Y en el futuro, si puedo, pues también lo haré. Y Carmen, cuéntanos, como coordinadora del programa, ¿cuáles son los beneficios del mismo para el estudiantado participante, tanto mentorizado como mentor, y también para la universidad como institución? Vale, pues ya lo ha adelantado también Alejandro y María un poco, aunque voy a hacer como un pequeño resumen de lo que han dicho. Para el estudiantado disminuir un poco la incertidumbre. Ya se sabe que controlar o obtener conocimiento sobre una situación va a reducir el estrés y eso puede mejorar, redundar tanto en su calidad de vida como también en la calidad de su trabajo. El tener un apoyo social de alguien cercano que ha pasado por lo mismo para reducir ese aislamiento que comentamos al principio. El tener más información de cuáles son los procesos, que no se le pasen plazos importantes, que además realicen aquellas actividades necesarias para incidir en una buena evaluación en su programa. Y esperamos a largo plazo, todavía muy pronto, para poder adelantar que también reduzca la tasa de abandono de algunos programas y el tiempo para finalizar tesis, que especialmente las personas que están a tiempo parcial se prolonga mucho, ¿vale? Dentro de los límites que establece la ley, pero se prolonga bastante. Para los mentores, pues uno es la satisfacción de poder ayudar a otras personas y de poder devolver a la sociedad algo que ha recibido también. Además de fomentar la capacidad de liderazgo, que puede ser, y contribuir también al beneficio de la institución, que también es una satisfacción, y fomentar redes de apoyo, conocer también a personas que están en otra fase distinta de tu carrera, pero también fomentar esas redes de apoyo, que eso va en los dos sentidos, tanto para el estudiantado también como para el mentor. Y para la institución, pues intentar fomentar, entre muchas otras actividades que también tiene la Escuela de Doctorado, la salud mental del estudiantado, que es fundamental, porque eso va a incidir en la mejora también del desarrollo de las tesis, en reducir la tasa de abandono y, por tanto, mejorar los índices de calidad. Y también poder conocer un poco las preocupaciones o aquella formación que demanda el estudiantado, que eso puede servir también a los coordinadores para proponer algunas actividades o bien dentro del propio programa o bien desde la escuela de doctorado que puedan ayudar a lo que están demandando el estudiantado en general. Y eso pueden ser beneficios en distintos sentidos, aunque hasta que no terminemos este proceso y pase un tiempo no podemos conocer esos beneficios más a largo plazo. Claro. Y para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran acogerse a este programa, ¿cómo va ahora el calendario? ¿Se hace una evaluación, creo que has dicho, ¿no? Y a lo mejor a partir ya del curso que viene, ¿o cómo? Sí, se hace una evaluación pre y otra post y se compara la eficacia del programa con estudiantado que ha pasado por él, con estudiantado que no, para ver si hay diferencia en esos índices. Ya hicimos una evaluación en el programa de doctorado en psicología y luego en los 5 programas que participaron en esa ayuda transversal y se vio que la satisfacción con el estudio y el burnout académico disminuía en ese estudiantado. Es verdad que son datos muy preliminares, es un proyecto piloto realmente con poco estudiantado y todavía no podemos hacer afirmaciones muy categóricas, pero apuntan a que puede tener un beneficio, pero una vez que ya evaluemos y veamos esa eficacia, veamos también, porque después de cada sesión se sube un acta al campus virtual para conocer en detalle, aquello siempre respetando la confidencialidad, pero conocer un poco las preocupaciones, cuáles son las áreas de mejora, qué se puede incidir más. Entonces, cuando conozcamos todo eso y evaluemos, pues ya se pensará si continuará el curso que viene. Sí, el curso académico siguiente. Sí. Para finalizar el capítulo, me gustaría preguntaros, siempre decimos lo mismo, ¿no? Que es muy difícil dar consejos y demás porque al final cada doctorado, programa y tesis incluso es un mundo, pero ¿por qué recomendaríais al estudiantado que se acogiera en caso de que continuara este programa de mentoría? No sé, María, por ejemplo. Bueno, pues me vuelvo a repetir, porque es que es básico. Es que poder hablar con una persona que ha pasado por lo mismo que tú, que conoce perfectamente todo eso ya, que para ti ahora mismo es un mundo, porque es todo nuevo, no se parece a nada de lo que hayas visto antes, y al final, como digo, te adapta y lo automatiza. Y hablar con una persona que ha pasado por todo eso es que te tranquiliza muchísimo. Como dice Carmen, reduce el estrés, una barbaridad. Entonces yo creo que es fundamental. Vamos, yo si estuviera ahora mismo en primero, iría directa a por un mentor.
¿Y en tu caso, Alejandro? No, o sea, opino totalmente igual. ¿Y por qué? Concretamente, porque tú puedes pensar, pues tienes un apoyo de familiar, pero muchas de las veces el familiar pues no conoce prácticamente lo que estás estudiando. Y a lo mejor le cuentas ciertas cosas o un experimento y tal, pero no ve lo importante que puede ser para ti eso, o no lo llega a comprender y es muy complicado. Entonces, si ese apoyo familiar lo puedes tener, pero no de verdad no entiende ese problema, creo que una persona, bueno, creo, y en este caso me ocurre, una persona que lo entienda y que encima lo haya pasado, creo que es algo muy necesario. Ese apoyo tú lo sientes de verdad y no es a lo mejor una persona que solo te escucha, pero no, incluso a lo mejor no te puede dar consejos porque es que no lo ha pasado. Claro, Claro, y si me permite, esa es otra cuestión a la que te enfrentas cuando entras en el doctorado. Tú necesitas, cuando tú tienes un problema, tú necesitas que empaticen contigo, que te escuchen, que te den consejos, pero es que te encuentras con que esto no lo entiende nadie. No lo entiende nadie, este nivel de complejidad. Las personas que lo entienden son las que están dentro de la universidad. Claro. Entonces, no te sirve cualquier apoyo. Te sirve un apoyo de alguien que haya pasado exactamente por lo mismo, porque sabe perfectamente qué es lo que es. Tú le puedes contar a tus padres, a tu hermano, a tus amigos, a tus primos, pero no es lo mismo. Claro. Ni muchísimo menos no es lo mismo. Claro, justo lo que decía Alejandro. Sí. A veces incluso complicado explicárselo a familiares si encima le cuentan los problemas. Y eso lo que hace es generarte más frustración todavía. Claro. Es como, no me entienden. Es que otra frustración que tienes ahí más, que tienes que lidiar con ella. A mí me gustaría también comentar una cosa para fomentar en que se apunten o se unan a esta iniciativa. La carrera de doctorado del programa de doctorado es una carrera que puede ser fascinante. Es muy larga, puede tener además una satisfacción porque puedes descubrir o puedes aportar algo a tu campo de conocimiento. Vas a alcanzar el máximo grado académico, aunque como han comentado tanto María como Alejandro, tiene altibajos y a veces el camino es muy difícil. Por lo tanto, no lo intentes recorrer solo, ve acompañado en ese camino y vas a llegar posiblemente mejor a esa meta. Pues con este mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Carmen, María y Alejandro, por explicarnos en qué consiste el programa de mentoría impulsado en la Universidad de Málaga y contarnos también vuestra experiencia de primera mano. Esperamos que llegue al estudiantado malagueño y bueno, que el año que viene sea mayor el número de personas que se beneficien de esta iniciativa. Y recordamos a las personas que nos escuchan que dejaremos enlaces a diferentes recursos relacionados con la temática de este programa en la descripción del episodio, y también les invitamos a enviarnos sus preguntas, dudas o sugerencias de temas que quieran que tratemos en futuros episodios a través de nuestras redes sociales, @umadivulga en Twitter e Instagram, o bien en el correo electrónico umadivulga@uma.es. Gracias por acompañarnos en Doctorando que no es poco y nos escuchamos en el siguiente capítulo. La red de podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.